Si estás aquí, no es casualidad. Suscríbete, porque cuando te suscribes, no solo apoyas al canal, sostienes este espacio en donde hablar de salud mental sí importa. Nos enseñaron a que había que elegir la familia o la carrera. Pero ¿y si el verdadero desafío fuera construir una vida donde ambas puedan convivir? De eso conversamos hoy con Mariana Costa Checa de Laboratoria en Vulnerables. Bueno, Mari, muchísimas gracias por darte el tiempo, porque sé que estás ocupadilla para venir aquí a conversar a Vulnerables. Tú sabes que me pensaba, ok, ¿cómo la presento, no? Entonces, líder, emprendedora, ¿no? Empresaria, caramba, tantas cosas, ¿no? Madre, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Mucho de todo, ¿no? O sea, como bien capa, además, en todo lo que haces. Pero tú, digamos, empecemos por el inicio, ¿no? Para quienes no te conocen y te van a conocer ahora. Tú empiezas con una startup chiquilla. Más o menos. Más o menos chiquilla, sí. Tenía como unos 27, 28 cuando empezamos. Exacto. Y lo que me parece bien interesante es que el crecimiento de Laboratoria fue recontra importante, ¿no es cierto? ¿Tú llegas a tener a cuántas personas a tu cargo en un momento así cúspide del asunto? Sí, en el momento cúspide éramos como unas 130 personas en el equipo. Sí, sí creció. Y en varios países también. Entonces fue como algo así que creció y finalmente ahora tú ya dejaste Laboratoria de lado y ahora sí estás, ¿no? Te encargas de estar en distintos proyectos, en temas de emprendimiento. Pero en tu libro, que acabas de lanzar, Carreras con Propósito, haces mucho énfasis en el rol de la mujer en el mundo laboral, que creo que es el tema por el que quiero empezar el día de hoy. ¿Por qué necesitamos mujeres líderes? ¿Por qué necesitamos más mujeres que ejerzan un cambio en el ámbito laboral? La lista de razones es larga y es un tema que me encanta y que siento muy, muy personal. Por un lado, por el trabajo que venimos haciendo en Laboratoria, ¿no? Por un montón de años, que he estado más vinculado a mujeres en el mundo STEM, pero se parece un poco a cuando hablamos de mujeres en liderazgo, porque mujeres en el mundo STEM en general, las mujeres hemos estado bien subrepresentadas en las áreas de ingeniería, de tecnología, por distintas razones, ¿no? Por estereotipos, porque entonces esos espacios se empezaron a masculinizar, porque hay una falta de referentes que nos mostrasen que, yo también puedo hacer mi carrera ahí. Y eso tiene unas consecuencias importantes también para los productos que las grandes compañías diseñan y cuál es la mirada que esos productos y esos servicios traen. Y yo creo que cuando hablamos de mujeres en liderazgo pasan cosas parecidas, ¿no? Uno ve la típica pirámide del mundo laboral, de las mujeres en el mundo laboral, y de hecho en la universidad ya somos más mujeres que hombres, ¿no? Hay más estudiantes mujeres que hombres en la universidad en el Perú, por ejemplo. Pero luego ya en el ingreso al mundo laboral ya empiezas a ver una brecha, ¿no? Ya menos mujeres entran. Pero digamos que igual está bastante balanceado, pero ya hay una brecha. Y conforme los roles van creciendo y creciendo y creciendo y vas llegando al liderazgo, ya en todas las industrias, incluso las industrias que son más feminizadas y que empiezan con 70% de mujeres en la base de la pirámide, cuando llegas arriba, en todas ellas las mujeres son una minoría. Y eso, cuando tú ves algo así, dices, bueno, esto no se puede explicar simplemente porque las mujeres no quieren llegar ahí, ¿no? No, es porque hay una serie de barreras y de contextos que hacen que no tengamos las mismas oportunidades de llegar ahí. Y de hecho, desde ahí es de donde se determina el futuro del mundo del trabajo. Al final, es ahí, ¿no? En esos liderazgos donde se están tomando las decisiones que van a influir en cómo se ve la organización y el mercado laboral mañana, en 5 años y en 10. Es desde ahí donde nace la cultura de las organizaciones, es desde ahí desde donde se traza la estrategia. Y si queremos que todo eso refleje nuestra mirada y nuestras necesidades, es muy importante que las mujeres estemos ahí también. Ahora, hay un tema importante y es que, claro, las mujeres y los hombres no somos iguales, digamos, ¿no? Y eso creo que es un punto de partida fundamental. Sí. Para empezar, las mujeres, muchas de ustedes, nosotros somos madres, yo no soy madre, pero me voy a generalizar, somos madres, que implica también un cuidado, un tema de apego interesante al que vamos a llegar después, pero también las mujeres somos cíclicas. Somos menopáusicas, entonces hay una gran diferencia entre hombres y mujeres que hay que empezar por aceptar y reconocer y buscar la equidad. No sé si encuentro la palabra adecuada, tal vez tú me ayudes, ¿no? Para que sea un poco más justo todo. No sé si la palabra es igualdad, porque no somos iguales, sino inclusive que pueda tener un trato mucho más amable en relación a la mujer, porque creo que la mujer tiene más
en su espalda. No sé si es justo decirlo así o no. Yo creo que justo lo que tiene que pasar es que en lugar de que digamos, ya, así es el mercado laboral y oye, por estas condiciones las mujeres no entran y no es su espacio, más bien hay que decir, bueno, ¿cómo tiene que cambiar el mercado laboral para hacer espacio a hombres y mujeres en condiciones de oportunidad más o menos similares? Y ahí es cuando vemos que sí hay un montón de cosas que tienen que cambiar, porque las mujeres y hombres tenemos una realidad que no solo hay, por supuesto, que diferencias, digamos, evolutivas, pero culturales muy fuertes, ¿no? De cargas que nosotras llevamos en mayor medida y que muchas veces quisiéramos que así no sea. No es que eso sea la mejor manera, pero esa es la realidad, ¿no? Y va a tomar un montón de tiempo cambiarla. Entonces, a mí me encanta pensar que la responsabilidad de avanzar la equidad de género no es una responsabilidad de las mujeres, ¿no? No es un tema de mujeres. Realmente la responsabilidad es de la sociedad en su conjunto, de hombres, de mujeres, de los liderazgos, porque es cambiando un poco las políticas, la cultura, la visión que podemos generar entornos de trabajo que hagan espacio para las condiciones que todas las personas necesitamos. Y de hecho, para mí la mejor manera, o de las mejores maneras de hacerlo, es simplemente trayendo más mujeres a esas esferas, abriendo la puerta para que más mujeres puedan entrar. Hay todo un debate de cuál es el camino, ¿no? Si es que son cuotas, si son metas. Yo personalmente sí creo bastante en las metas, porque creo que hay que apuntar a algo. Pero realmente creo que lo más efectivo es empezar a abrir la puerta para que más mujeres puedan ir creciendo, ¿no? Ir eliminando barreras del camino. Y conforme más mujeres o personas con experiencias distintas van llegando a esos liderazgos, pues desde ahí influyen también, ¿no? Porque si tú tienes una experiencia de vida, no sé, por darte el ejemplo de la maternidad, o sea, si yo he sido mamá y entiendo lo que es el posparto y entiendo lo que es la vuelta al trabajo después de tener hijos y entiendo lo que es la logística complicada después de tener más de un hijo y entiendo todo lo que eso trae a mi vida, entonces puedo también liderar desde un lugar en donde abro espacio para que otras mujeres se sientan vistas, comprendidas, y se sientan que tienen también un lugar, ¿no? Que no es un lugar ajeno. Y creo que esa es la importancia tan grande de la diversidad. Para mí va por ahí. Y lo otro que me gusta resaltar un montón también es la representación. En laboratorio hemos usado mucho una frase que no sé quién es originalmente, pero me encanta, que dice: no puedes ser lo que no puedes ver, ¿no? Y claro, hablando del contexto de mujeres en tecnología, por muchos años, no sé, estás terminando el colegio y pensando en qué quieres estudiar, tú tienes que tener algunas referencias, ¿no? Y si tú todavía, no sé, yo tengo una foto de una presentación graciosísima de que, esto ya no sé cómo es ahorita, pero tú ponías programador en Google hace unos años y te sale la típica foto del chico geeky, así, codeando en un sótano solo hasta las 2 de la mañana, sin ninguna habilidad social, y dices, bueno, ¿cómo una chica se relaciona con eso, ¿no? O acá también siempre cuento el ejemplo de el monstruo en computación, ¿no? Esta publicidad de un instituto, y dices, difícil, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que abramos esos espacios para que podamos relacionarnos en todos los frentes. Mujeres hacia un lado, hombres hacia el otro. De hecho, eso también es algo interesante. Muchas veces pensamos en diversidad y pensamos que es solamente abrir espacio para las mujeres donde las mujeres no están, pero en realidad también pasa lo opuesto, ¿no? Hay un montón de industrias donde los hombres no participan, también a raíz de estereotipos de género, que yo creo que sería de enorme valor para ellos y para esas industrias tener más presencia masculina. Tienes toda la razón. Y conforme uno se sienta más cómodo en su espacio de trabajo, mayor productividad también. O sea, si yo siento que soy un ambiente laboral en el que me validan y me toman en cuenta y toman en cuenta mis características, voy a querer ser, digamos, inherentemente voy a ser más productiva, voy a querer apostar por el negocio y no va a ser, o por el proyecto, y no va a ser simplemente un lugar en el que yo voy de 9 a 6 a dedicar la mayoría parte de mi tiempo del día a irme a mi casa. Bueno, ahí viene lo otro, que es algo que ahondo bastante en el libro, que es un lugar, o sea, un espacio de trabajo donde también puedas ser tú. ¿Quién eres tú? ¿No? Todos somos una serie de cosas muy complejas y mixtas, y creo que por mucho tiempo hemos visto esta dicotomía de mi trabajo y mi vida, ¿no? Y son dos espacios y dos universos que no conversan y casi que en uno oculto el otro, y hay como esta barrera grande. Y yo creo que al final el trabajo ocupa demasiado de nuestras vidas. O sea, el trabajo en el formato actual, de verdad, se lleva la mayoría de nuestras horas despiertos, de nuestras horas útiles. Entonces,
no podemos vivir en esa dicotomía. Yo creo que hay que transformar el mercado laboral para que sea un mercado laboral que abre espacio a que las personas traigamos, sí, toda nuestra productividad y aportes a empresa, pero también traigamos lo que somos de manera integral y podamos atrevernos a hacer desde ese lugar de mayor confianza, de mayor seguridad, ¿no? Que requiere un cierto nivel de aceptación. Y que integre también, o sea, que yo me imagino la importancia también de la salud mental en el ámbito laboral, es decir, que hayan espacios en donde uno pueda conversar en relación a cómo está, a cómo se siente, porque creo que es como en el colegio, ¿no? Acaba de estar hace un ratito Fiorella Ferrari hablando un poquito de la importancia también de la salud emocional en la escuela para que el niño pueda rendir mejor. Yo creo que lo mismo sucede en el adulto en distinta medida que el lugar de trabajo contenga un espacio, si se quiere, pequeño, amplio, no lo sé, en donde uno pueda también, es decir, no lo sé, poder trasladar también ciertas inquietudes para que no entorpezcan el trabajo y para que no entorpezcan tu vida, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que lo más valioso para que el trabajo sea un lugar donde las personas tengan la posibilidad de dar lo mejor de sí, okay, realmente creo que parte por el liderazgo en esos equipos, ¿no? Por tu relación con quién es tu líder, porque te puedas sentir en esa relación escuchada, ¿no? Acompañada, porque esos liderazgos también forjen una cultura que promueve esos valores, donde sientas que no tienes que estar ocultando una gran parte de ti, porque aquí ni la cuento ni la puedo traer porque nadie me comprendería o nadie me entendería, ¿no? Entendiendo que obviamente el propósito del trabajo es trabajar en el proyecto que tenemos por delante, pero yo creo que eso es muy significativo, ¿no? A veces la gente pasa por cosas muy grandes y siente que esto de acá, mejor me pongo la careta de 9 a 6 y que nadie se dé cuenta. Y eso claramente, ¿quién va a poder estar a la altura de dar lo mejor de sí si no tiene la oportunidad de tener una conversación sincera con quién es mi líder de hoy? Estoy pasando por este problema gigante y sentirte escuchada y sentir que es un espacio que también de alguna forma te acompaña y te acoge. ¿Tú te diste cuenta de esto en laboratorio? Es decir, ¿cómo uno se transforma? Porque yo no creo que uno nace líder, ¿no? Uno creo que uno se hace, ¿no? Y creo que el entorno ayuda muchísimo. Difícilmente considero uno puede ser líder si es que en el entorno no hay un sostén que pueda ayudar, que pueda sostener, que pueda acompañar. Por ejemplo, mujeres, madres que son líderes tienen que tener un entorno que soporte y que pueda ayudar también con la crianza, con los hijos, ¿no? O sea, ¿cómo aprendiste tú? ¿Qué te enseñó todo este camino de laboratorio en relación al liderazgo? Porque, quieraslo o no, creo que ya te sientas más cómodo aceptándolo. Tú eres líder, ¿no? Y has sido líder de un montón de mujeres. ¿Cómo así, no? ¿Cómo así llegas a este lugar y cómo te ubicas, cómo te sientes siendo líder? Yo aprendí recontra la mala, ¿ya? Y eso para bien y para mal, porque como emprendí chica, yo en realidad había tenido un solo trabajo antes de laboratorio. Trabajé algunos años en una multilateral en la OEA en Washington, D.C., y había tenido un solo jefe, uno segundo por un tiempo muy cortito. Nunca yo había sido jefe oficial de nadie. Entonces realmente no tenía idea, ¿no? Además, en el único trabajo que tuve, no había pues en esos tiempos nada de que capacitación, de que un coach, de que qué significa liderar, no había nada de eso. Y entonces, conforme empezamos la organización y luego empezó a crecer, yo me encontré en esta realidad donde, de pronto, como que esta gente se supone que me reporta a mí, ¿no? Yo tengo que decirles qué hacer, pero yo ni la tengo muy clara, yo tengo que encontrar el talento, identificarlo, y me costó un montón, porque creo que no tenía las herramientas en ese momento, ni la guía ni la referencia, y porque también me di cuenta que yo me sentía un poco incómoda en ese lugar, ¿no? En ese lugar de yo soy la decisora. Eso era algo que en ese momento me incomodaba un montón. Y no sabía bien, me sentía súper incómoda. Así como cuando te pones una ropa que no es la tuya. Y así me sentía todo el tiempo. Y por suerte lo pude revertir rápido, porque yo creo que la gente en mi entorno, que eran mis socios, mis socias muy queridos y amigos muy cercanos, me ayudaron a verlo, ¿no? Sobre todo una de mis socias me ayudó mucho a ver, oye, Mari, se nota que no estás tan cómoda, tienes que hacer algo. Y ahí tuve también, ¿no? Mis oportunidades de tener una coach que me ayudó a hacer ese trabajo más exploratorio de, bueno, ¿qué me incomoda? ¿Por qué me incomoda? Y cómo en lugar de ocultarlo y tratar de seguir adelante, que es muchas veces lo que hacemos, ¿no? Algo está mal, bajo la alfombra y para adelante.
me di la oportunidad de abrirlo y como desagregarlo y entender qué me molestaba, por qué, tratar de definir quién era yo, qué tipo de líder quería ser yo según esos valores, sentirme también merecedora de esa oportunidad, de ese liderazgo, sentirme más cómoda en esa piel, que creo que es un proceso natural. Cuando nos enfrentamos a cosas nuevas es como que tienes que, un poquito como la serpiente, mudar la piel y acostumbrarte a ese nuevo espacio. Pero claro, como no tenía muchas referencias, yo creo que eso fue bueno también, porque no tenía ninguna expectativa, no tenía ningún estándar que sentía, esta es la única manera en la que se ve el liderazgo. No. Y de hecho mi primer jefe, y el único casi que he tenido, me enseñó muchas cosas valiosas, que yo creo que también eso es algo lindo, ¿no? Tú puedes ver de quién te relacionas y aprendes un montón, de manera casi que por ósmosis, ¿no? No con que te den un taller, pero con cómo alguien se comporta contigo cuando es tu líder, con los valores que te transmite. Y creo que yo en mi experiencia en laboratorio sí entendí que si quería liderar bien, tenía que encontrar quién era yo y cómo ejercí un liderazgo desde ese lugar, ¿no? Y te doy un ejemplo que cuento en el libro, porque creo que es algo concreto y que se vuelve muy tangible. A mí, por ejemplo, yo soy una persona que en general soy bastante conciliadora, no soy conflictiva, me encanta escuchar a todo el mundo, me gusta que todo el mundo se sienta parte, y creo que eso es algo bueno que yo traigo a la mesa, pero eso para mí entra un poco en contraste con esta visión más estereotípica del líder, que el líder es quien tiene que saber todas las respuestas, tiene que decir qué hacer, tiene que siempre ser la persona que da la seguridad, tiene que guardar distancia, ¿no? Con su equipo. Y yo veía eso y decía, no, es que eso no soy yo. O sea, yo entonces, si eso es ser liderazgo, entonces yo no soy líder porque yo no soy de esa manera. Y creo que con el tiempo fui entendiendo que a mi manera yo también podía encontrar la forma de ser líder. Yo nunca iba a ser una líder impositiva porque no es mi estilo, no es que así lo intente imitar, no me va a salir, ¿no? Yo tengo que encontrar mi forma de relacionarme, donde yo me siento más genuina, y entender que eso también puede ser una manera en la que se ve el liderazgo, ¿no? Cada liderazgo se ve distinto, pero por eso no hay una sola manera. Yo creo que responde a conocernos bien y entender qué contexto saca lo mejor de nosotros. Sí, no, qué lindo. Además de la autenticidad, ¿no? Liderar desde la autenticidad creo que es un regalo inmenso. Quería detenerme un ratito en el tema de la maternidad y el trabajo, que me parece un tema muy interesante. Y es que, claro, yo pensaba, ¿no? Tenía así mis anotaciones, que no son pocas. Hay mujeres que trabajan por necesidad, ¿no? Uno tiene que, tienes los hijos, ¿no? Pero a su vez tú tienes que salir a trabajar para mantener a los chicos, y es como uno ya se coloca en ese lugar y pues es lo que hay, ¿no? Hay otras mujeres que, sin embargo, no tienen que trabajar, pueden no hacerlo, pero les gusta trabajar, porque conectas con una independencia tuya, con realizarte de una manera profesional, pero también me imagino, no lo sé, que puede entrar a jugar esa culpita, ¿no? Decir, caramba, no estoy lo suficiente con mis hijos cuando podría, ¿no? No es que tengo que trabajar, es que quiero trabajar. Y son dos lugares distintos desde donde colocarse. Tengo que, no hay opción, ¿no? En este otro lugar quiero, porque me hace bien, porque me realizo, pero a su vez también no lo sé. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo manejar esta ecuación para mí difícil de resolver entre la maternidad, la culpa y el trabajo? No por necesidad, sino porque lo eliges. Sí, creo que es una súper buena pregunta. Yo pienso mucho en la culpa materna, ¿no? Que es algo muy presente muchas veces. Y esto lo leí en algún lugar y me quedó muy grabado. Y es que la culpa responde a un estándar de maternidad irreal, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la culpa de no estoy cumpliendo con esto? ¿Y qué es esto? Esto es algo que no es real ni viable, ¿no? Esta idea, este imaginario de una maternidad perfecta, de una madre siempre presente, de una madre siempre cariñosa, de una madre que siempre su única y primera prioridad son sus hijos. Y eso no es real, ¿no? Entonces yo creo que yo hoy me recuerdo a mí misma cuando siento culpa, que la culpa es un sentimiento que primero creo que no conduce a nada positivo, porque me estoy lateando la espalda, mejor a ver cómo la reconfiguro para entender que esta sensación algo me quiere decir, vamos a ver qué es, y entender que darle cabida a la culpa valida ese estándar, que es un estándar en el que yo no creo. Entonces yo no creo que la maternidad es así ni perfecta. Entonces intento decir, no, mira, yo no creo en esto. Si algo estoy sintiendo, ¿por qué es?
o porque efectivamente de repente está un poco más alejada, he despriorizado un poco lo que yo quiero hacer con mis hijos, bueno, entonces ¿cómo lo corrijo o lo revierto? O porque me estoy guiando que es por un estándar no real, ¿no? O un comparativo, y eso no es en lo que yo quiero creer ni caer, ¿no? Entonces así lo intento manejar y creo que me ha ayudado un montón. Pero volviendo un poco a la ecuación, a ver, yo separaría el universo, ¿ya? Creo que un universo es madres que no están en pareja y creo que eso tiene una serie de implicancias y es una realidad muy presente para muchas mujeres y es importante verla con otros lentes. Y luego hay el universo de las familias que estamos criando en pareja, ¿no? Y en ese universo yo siento que no se puede hablar solo de maternidad, porque hay que hablar también de paternidad, o sea, hay que hablar de... Acá somos una ecuación y una familia en donde como ecosistema familiar tenemos que encontrar cuáles son los mejores mecanismos para que ambas partes puedan hacer aquello que genuinamente les llena, les motiva y que también es lo mejor para su camino futuro. Y cada familia puede elegir lo que le acomode y le funcione, pero sí siento que hay que pensar en las dos piezas, porque... O sea, si yo, por ejemplo, no estuviese criando a mis hijos con Germán, mi esposo, otra sería mi contexto y mi realidad. Y hay muchas cosas que yo hago laboralmente que no serían posibles, ¿no? Entonces, él también es parte de mis decisiones y yo creo que este es un trabajo continuo de realinearnos y entender cuáles son nuestras prioridades como familia, qué quieres lograr tú, qué quiero lograr yo y cómo logramos conciliarlas. Y yo también entender que yo no soy, y estas a veces son cosas que una tiene que trabajar, porque heredamos mucho esto de nuestra cultura y nuestro contexto. La responsabilidad que sentimos las mamás es muy grande. No digo que los papás no la sientan, pero... En general, creo que es estar presente, pendiente de todo. Creo que por temas evolutivos de una parte, sobre todo en la primera infancia, pero luego también culturales, nos cae con mucha fuerza las mamás. Y hay un trabajo que desaprender también, de, oye, yo no tengo que ser la que toma todo esto, ¿no? Esto no es solo mi responsabilidad, esto es una responsabilidad compartida. Y continuamente estar entregando. Porque si no... No se puede hacer todo. Yo creo que en estos últimos años que ha habido todo este progreso de las mujeres que es increíble, pero también a veces caemos en la narrativa de la mujer que lo puede todo, ¿no? La mujer maravilla que es la gran madre y además, el tremenda líder y además la super deportista. Y no se puede, o sea, no todo lo podemos hacer. Entonces, si no estamos solas, hay que aprovechar y entender que no estamos solas. Y también hay que ir regulando nuestros estándares de a qué voy a aspirar, en qué y cuándo, ¿no? A mí me encanta pensar que no se puede hacer todo bien en el mismo momento. De repente, a lo largo de la vida, sí podremos. Pero ahorita hay que escoger y a veces, hay semanas que me toca viajar por trabajo y eso es lo que quiero y me encanta y no voy a poder estar tanto con mis hijos y espero que mi esposo supla eso. Y hay semanas que más bien al revés, ¿no? Me necesitan más y entonces digo, ¿sabes qué? Voy a priorizar algunas cosas de trabajo y voy a tratar de estar más presente acá. Es interesante porque, claro, tiene una mirada en la que uno puede, claro, recoger de ambas partes, porque a su vez le estás dejando a tus hijos el legado de ellos también realizarse, ser independientes. Creo que la independencia económica es importante también en las mujeres, ¿no? Es súper importante y entonces le estás dejando el legado de en la vida hacer lo que uno quiere, ir a por ello y creo que es un montón. A su vez también es cierto, como bien dices, por un tema evolutivo, el niño pues necesita a la madre, ¿no? O sea, por un tema de apego seguro también y sentir que la madre puede trabajar o debe trabajar, pero que igual va a estar cuando él la necesite, ¿no? Yo creo que encontrar ese balance, más que de la forma es del fondo, o sea, la calidad más que la cantidad, ¿no? Pero claro, es innegable también, porque claro, yo hago talleres y vienen chicas que también tienen este único recuerdo, y lo digo porque es verdad también, tengo el único recuerdo, mi mamá siempre trabajó, solo trabajó. Y eso también deja una heridita, ¿no? Entonces, digo, wow, yo que no tengo hijos y me considero un poco workaholic, digo, ¿cómo hacen, ¿no? Para encontrar esta ecuación y poder sentirse uno realizada en la vida y a su vez sentir que tus hijos, pues, tienen un apego seguro, ¿no? Sí, yo creo que es trabajo de todos los días y por múltiples frentes. Creo que es reconocer la intención que uno le pone a cada cosa, ¿no? Para mí, por ejemplo, la maternidad es algo que yo amo en mi vida. O sea, me encanta esa parte de mi vida. Me encanta ser mamá de mis hijos. También me agota, pero en general me encanta. Pero también amo mi trabajo. O sea, jamás me podría concebir sin estar
creando, construyendo y también produciendo económicamente. Son cosas que para mí son muy importantes y quiero en mi vida también. Y creo que para mí es lindo poder reconocer las dos, ¿no? Y saber que tengo el privilegio de poder hacer las dos, porque ese privilegio no siempre está. Y más bien siento esa responsabilidad de, bueno, ¿cómo puedo contribuir yo a que más mujeres puedan tener las dos cosas? Que no sientas que tienes que elegir entre una y la otra. Y creo que eso implica cambios importantes en el mercado laboral. También implica cambios importantes culturales, cambios importantes de pareja. Hay esta cita que a mí me encanta de una mujer que ganó el Premio Nobel de Economía hace unos años por su trabajo de mujeres en el mercado laboral, que dice: no va a haber equidad en el mercado si no hay equidad en la pareja. No puede haber, o sea, no podemos hacerlo todo. Entonces, creo que a más espacios donde podamos conversar de maternidad desde el mundo laboral, más chances damos de que esto se vaya abriendo un poco y de que las mujeres podamos también tomar nuestras decisiones pensando también en el largo plazo, ¿no? Porque eso también es importante, o sea, en el corto plazo hay ciertas cosas que te movilizan y si piensas solo en hoy, tal vez tomarías algunas decisiones, pero también hay que pensar en ese futuro y también hay que pensar que cómo nos preparamos para ser profesionales resilientes, donde de repente, ¿sabes qué? En un momento siento que tengo que salir del mercado porque de verdad pasó algo con mis hijos, no sé, se me enfermó un hijo, tuve un problema, mi pareja está viajando todo el tiempo y necesito estar más presente, y que lo puedas hacer y que de repente cuando ese periodo pasa y pasaron 2-3 años puedas volver. Y eso es algo que el mercado laboral también tiene que entender. O sea, es demasiado larga la carrera. Vamos a estar trabajando ¿cuántos años? O sea, vamos a vivir un montón de años y vamos a trabajar hasta los, no sé, 70 o más. Tenemos 50 años de carrera prácticamente. Tenemos que reconfigurar cómo vemos las carreras para que sean más flexibles, más moldeables. No todo es una línea recta ascendente hacia arriba. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar otra vez en el mercado, pero también en nosotros. Y cómo nos damos ese espacio para entender, bueno, de repente esta es una etapa un poco más tranquila y ya después volveré a darle con fuerzas, ¿no? Sí, no, y además me quedo pensando en, muy pocas veces se ha dado esto de que los hijos también puedan pasar más tiempo de calidad con el padre, ¿no? Y sería interesante también qué cambios habrían en la relación padre, no madre, padre-hijo, si es que el padre también estuviese más tiempo en la casa, y creo que de esa manera entendería mucho más a la mamá también. Totalmente, o sea, es importantísimo que los padres pasen más tiempo con sus hijos y es verdad que es calidad, pero también es cantidad. O sea, yo sí me he dado cuenta con mis hijos que el apego viene de el cuidado. O sea, si tú no cuidas... Y de la confianza, y la confianza se construye. Si tú no cuidas a tus bebés y aprendes a alimentarlos, a mantenerlos limpios, a todo lo que implica, siento que es más difícil que te apegues realmente. O sea, yo lo pensé mucho cuando mis hijos eran pequeños y lo siento ahora también. Qué importante, de verdad, yo cuidarlos y que Germán los cuide, porque es la manera en la que se genera ese vínculo. Y sí creo que ese es un gran cambio de generación a generación. Hoy día ver muchos más padres que están ahí, ¿no? Dispuestos a crear ese vínculo que en nuestra generación no tanto, ¿no? No tanto. Creo que éramos mucho más comunes las familias en donde los papás casi no estaban, ¿no? Porque también el mercado esperaba eso, ¿no? O sea, yo y las secuelas que se puede haber dejado, entre semana, nunca, sí, ¿no? Porque llegaba y yo estaba requete dormida. Mis hijos hoy comparten todas las tardes prácticamente un rato con su papá. Entonces, lo que implica para los niños y lo que implica para los hombres, por supuesto. Y eso creo que es algo... Ese es un cambio lindo, en verdad, que ha habido, que a veces no hablamos lo suficiente, porque hablamos un montón de las barreras que todavía nos quedan para las mujeres, del progreso que ha habido para las mujeres, pero siento que a veces no hablamos suficiente de lo que está pasando para los hombres, y creo que ese cambio de paternidades mucho más presentes va a traer un montón de cosas buenas también. Estoy segura. Tú un momento hablas algo en el libro que a mí me sorprende, de verdad que me sorprendió, porque claro, yo también tenía esta idea, si se quiere, ¿no? Que siempre ha sido como, si sacabas 20 en el colegio, siempre la primera, no sé por qué, tu hermana está en mi promoción y siempre han sido unas capas, ¿no? Entonces siempre está... Y un momento tú cuentas en el libro que casi que llegaste al puesto 92, creo que fuiste como las últimas del colegio.
Y ahí hay algo importante porque fue tu familia la que un poco te hizo ver, ¿no? O sea, creo que tu hermana te habló y y tú te diste cuenta, y creo que lo pones ahí, si yo prestaba atención, yo aprendía, ¿no? Y podías como revertir eso y avanzar. Y yo pienso, qué importante es un entorno, Mari, que te pueda conducir al bien, digamos, porque si tú no hubieses tenido ese entorno, de repente te quedas en el puesto 92 si es que nadie, ¿no? Si es que uno se sentía cómodo estando en ese puesto 92, ¿no? Pero teniendo un entorno que nos ayude, eso, ¿no? Uno puede como seguir adelante. Entonces, reitero, ¿no? La importancia de un entorno que nos ayude a poder forjar mujeres líderes, ¿no? Una mujer sola que tiene digamos, madre soltera, que tiene que mantener a los hijos. ¿Cómo hace para que lidere bien? No se puede. Yo creo que sí se puede, porque creo que las mujeres de verdad, de verdad que mis respetos en muchas circunstancias como esas, ¿no? De mujeres que crían solas y que luego ves y logran cosas inmensas en sus vidas profesionales. Creo que tal vez como consecuencia de pensar en los hijos que tengo que sacar adelante. Pero sí, eso que dices, esa anécdota a mí me gusta un montón. Y de hecho, creo que solo la capturé cuando estaba haciendo una presentación de mí en algún momento para, ya no me acuerdo si era el equipo de las estudiantes de laboratoria, y como pensando un poco en cuáles son mis lecciones valiosas de vida, y me di cuenta y dije, oye, eso en verdad fue una lección bien valiosa para mí, ¿no? Porque efectivamente yo era de las últimas en el colegio, y a consecuencia de eso mis papás, técnicas antiguas ahí sí prácticamente me amenazaron, ¿no? Con cambio de colegio y castigos reales sin salir a fiestas. Y me puse a estudiar, pero en ese ponerme a estudiar descubrí que, oye, no, pues no, o sea, sí entiendo, ¿no? Yo pensaba que, bueno, tal vez no soy la inteligente, no soy la hermana más sociable. Y ahí me di cuenta que no, ¿no? Que en realidad con el esfuerzo puedo lograr eso que quiero. Y creo que es este balance que hoy lo pienso mucho como mamá, que hay que manejar entre tener expectativas altas de nuestros hijos, sin caer en presionarlos en cómo queremos que se cumplan esas expectativas, ¿no? Porque no quieres tampoco un entorno así, pero el hecho de tener expectativas altas sobre las personas, incluso a veces lo pienso más como país, ¿no? ¿Qué creemos que es posible? Sí tienes que creer que grandes cosas son posibles para ti para lograrlas. Y de hecho hay un montón de evidencia que, por ejemplo, en el mundo educativo escolar muestra eso, ¿no? Muchas veces, de hecho, yo cuando empezábamos laboratoria leí este libro de la fundadora de Los Enseña, de Estilo Le Enseña Perú, ¿no? Que es una organización global, que explicaba cómo en colegios en barrios, digamos, de menos recursos, muchas veces los resultados eran bajos porque todo el mundo tenía bajas expectativas, ¿no? Era como, este es el colegio del barrio que ya nadie da medio por estos chicos, ¿no? Y es como una profecía autocumplida. Bueno, si nadie da medio por mí, eso se empieza a volver mi identidad también. Y creo que a veces nos pasa eso como sociedad, como país, ¿no? ¿Qué esperamos de nosotros? ¿Creemos realmente que podemos ser grandes y lograr grandes cosas? Y cultivar ese sentimiento de sí, creo que sí, requiere un montón de cosas. Suena simple, pero requiere que alguien más confíe en ti, que alguien vea en ti ese potencial, que alguien te dé un poco esa seguridad de que si te esfuerzas, ¿no? Y tienes la estrategia correcta y das todo de ti, puedes lograr grandes cosas. Y eso tiene un impacto trascendental en nuestras vidas, ¿no? En todas nuestras vidas. Sí, no, totalmente. Recuerdo también, porque sí, subrayé varias cosas, tú te fuiste, ahora le decía a los chicos, no, la chica que había estado con Barack Obama, con Mark Zuckerberg, ¿no? En un foro, me parece, estuviste en un foro, pero lo interesante es que fue a las 2 semanas de dar a luz. Sí, ¿no? Sí, es un montón. Haber tomado esa decisión, me imagino lo que te debe haber costado. Eso sí fue bastante. ¿Lo harías de nuevo? Sí. Sí lo haría de nuevo, De hecho, no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Por el contrario, me siento súper orgullosa de que lo hice. No sé si lo recomendaría porque en verdad sí fue bien duro. Pero para mí esa historia también es un reflejo de cómo es la vida. Otra vez, la vida no es vida y carrera, ¿no? A veces pensamos, no, planificamos mi primer hijo y mi licencia, acá estoy en un rol tranquilo, y ya cuando mis 2 hijos tengan más de 5 voy a por la promoción. Y no pasa así, ¿no? De repente te ofrecen la oportunidad cuando estás en tu licencia de maternidad o te cambias de chamba en un momento que es complejo familiarmente. Y creo que así es la vida. O sea, las oportunidades no están todas perfectamente alineadas cuando cronológicamente conviene. Aparecen y hay que aprender
cómo tomarlas si es que eso es lo mejor para nosotras, ¿no? Y en mi caso esta era una oportunidad súper linda, ¿no? De poder ir a contar la historia del laboratorio a una audiencia como esa. Obama, que a mí además me encanta, estaba terminando ya su mandato. Pero claro, me invitaron cuando mi hija era o sea, me invitaron antes de que nazca. Y cuando realmente... Y ahí dije, de hecho le pedí consejo a mi hermana, que ya tenía hijos, y me dijo, no hay forma, me dijo, o sea, no la vas a hacer, como 15 días de nacida, tener que irte en el avión, no sé qué, me dijo, vas a estar con la leche, las hormonas. Pero de ahí me dijo, pero ¿sabes qué? Diles que sí, ya, después ves, pues, ¿no? Ya después ves qué pasa. Y cuando nació Lucía, yo estaba como, bueno, los primeros días me olvidé, y después cuando ya faltaban pocos días, empecé así en trompo, yo, ¿no? ¿Qué hago? Yo, Lucía, Obama, estaba así como enloquecida, y mi hermana me dijo otra vez, me dijo, olvídate, la noche antes ves cómo te sientes. Y ya, pues no, la noche antes dije, mira, me voy 2 días, va a ser duro, pero la verdad creo que esta es una oportunidad que no debería dejar pasar, ¿no? Y está con su papá, o sea, Germán me decía, Mari, anda, va a estar bien, estuve sacándome la leche, no va a pasar nada. O sea, a veces nos hacemos un mundo de lo que va a pasar, a veces nos sentimos mucho más necesarias de lo que terminamos siendo. Ya no digo que no seamos, ya creo que nuestros hijos nos necesitan presentes, pero a veces sí siento que no tanto como creemos, ¿no? Y como nos imponemos. Y me fui y no pasó absolutamente nada y fue increíble y nos abrió miles de oportunidades. Todavía ahora, o sea, olvídate, han pasado 10 años casi y todavía me encuentro con gente que me dice, yo te vi, tú estuviste con Obama, egresadas de laboratorio, mujeres que postulan, yo te sigo desde que te vi en la tele cuando estuviste con Obama. O sea, sí, nos abrió muchas oportunidades de que más mujeres nos conozcan y en ese momento el laboratorio estaba empezando a crecer, ¿no? Y creo que sí contribuyó a ese crecimiento. No, increíble, me parece de verdad admirable, maravilloso y atrevida, ¿no? O sea, como un atrevimiento importante también, ¿no? Que sí, que hay oportunidades que hay que tomar. Hay que tomar, ¿no? Hay que tomar ciertos riesgos. A veces no hay que pensarlo tanto, hay que tomar algunos riesgos. Sí. Quería hablar contigo de algo importante acerca del emprendimiento y el fracaso, ¿no? Mari, tú de verdad que qué bacán, desde el inicio empezaste tu startup y te fue increíble, ¿no? O sea, y creo que eso es una bendición y también te lo has forjado, te lo has chambeado, pero a veces pasa también que mucha gente con mucha ilusión, con mucha, ¿no?, ímpetu con sus inversiones, hacen su emprendimiento y no les va bien y pierden dinero. Y este sentido del fracaso, que claro, yo sé que es una palabra que de pronto hay que tratar de cambiar, ¿no? Pero a veces uno se siente con el tema del emprendimiento, no me fue bien, fracasé, ¿no? Esta idea de fracaso y además, y a veces cuesta volver a empezar, ¿no? O sea, ¿cómo lidiar para quienes nos están escuchando? De pronto están empezando un emprendimiento o están en la mitad de su emprendimiento y de pronto siente que el fracaso susurra, que los números no van bien, ¿cómo lidiar con el fracaso? A veces habrá que cerrar el emprendimiento si no va bien, pero ¿cómo lidiar con eso? Sí, y yo he fracasado miles de veces, ¿ah? O sea, la cantidad de proyectos internos que han habido en laboratorio que no llegaron a ningún lado, y en otros aspectos de mi vida, cosas que quise que fueran de una manera y no fueran. Yo creo que, a ver, hay un par de cosas que a mí me han ayudado. Una es entender que el fracaso es parte de la vida y del éxito también. O sea, a veces tenemos la expectativa de que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces la expectativa está acá, todo tiene que ir bien continuamente. Pero ¿qué pasa si todo va bien continuamente? O sea, ya eso no es bien, porque no tiene punto de comparación, ¿no? Y creo que la vida y la carrera es altos y bajos, ¿no? Eso tratamos de reflejar un poquito también en el libro, es así, o sea, y ahí tiene que estar la expectativa puesta. Van a haber cosas increíbles y momentos así de wow, o sea, orgullo máximo y satisfacción y éxito, y luego van a haber otras etapas que no, pues no todo puede ser así. Si todos los días son buenos, entonces ya ninguno es bueno. Y para mí poner esa expectativa me ayuda, porque entonces cuando estoy en un periodo que tal vez por alguna razón no está tan claro, siento que no logré algo, ya, o sea, digo, bueno, está bien, en verdad el otro periodo fue monstruo, esto es lo que toca, y en lugar de verlo como el fracaso y el dolor, es más bien, bueno, ¿qué voy a aprender de esto y cómo sigo para adelante con lo siguiente? No digo que no duela, o sea, obviamente duele, nadie quiere fracasar, todos queremos que todo nos vaya bien, pero digo que hay que aceptar es que, o sea, así es el fútbol, no todos los partidos se ganan y eso es parte de...
Entonces, eso yo creo que a mí me ha ayudado a entender las cosas de otra manera. Hay algo más que creo que para mí ha sido súper importante en mi crecimiento, y es que, o sea, por mucho tiempo yo sí, y creo que esto nos pasa a muchas personas, ¿no? Para mí había una equivalencia entre el éxito el éxito otra vez de laboratoria y mi éxito, ¿no? Le va bien a laboratoria, ¿qué define eso de mí? ¿Le va mal a laboratoria o me va mal en mi trabajo, me va mal en mi carrera? ¿Qué dice eso de mí? Y creo que con el tiempo y con bastante trabajo interno, logré entender que mi valor como persona no depende de mi éxito profesional, ¿no? ¿Quiero que me vaya bien profesionalmente? Sí, sí quiero. De eso depende que yo soy una persona que tiene valor por sí misma, que puede aportar, ¿no? Que merece un montón de cosas. No, no depende de eso, no depende de eso. Entonces, así mañana me quede sin chamba, no me salgan las cosas que quieran. No digo que eso no me afectaría, pero o sea, yo sí quiero construir una coraza que haga que eso no toque mi core, ¿no? Lo más interno mío. Y creo que eso es lo que todas las personas tenemos que hacer. O sea, construir una coraza donde tengas esa confianza en ti, ese amor propio que diga, sí quiero que todo me salga bien, pero si todo no me sale bien, no me toca el fondo, ¿me entiendes? Me toca la cáscara y, ay, qué fastidio, ojalá no me la tocara. Pero no va a un lugar de que cuestionas realmente si tú vales como persona. Y eso pasa un montón, ¿no? Sobre todo cuando uno emprende. Es algo tan vinculado a ti, tan íntimo, que dices, uff, si tengo que cerrar mi empresa, siento que yo fracasé. Y la realidad es que no, hay que separar un poco las cosas y decir, bueno, no salió como yo quería y duele, pero vamos para adelante porque valgo y sigo, ¿no? Y vuelvo a intentarlo. Y creo que a veces incluso hay que transitar por esas pérdidas o esas bajones, vamos a decirlo así, porque nos ayudan también a darnos cuenta justamente que eso a lo que le temíamos en la teoría, en la práctica no es. Y yo he tenido que cerrar tiendas, ¿no? A veces no llegaba al mes con los ponchos de Filomena, el emprendimiento. Y al inicio, claro, cuando no vendía los ponchos, casi que llegaba a mi casa y sentía, es que no me quiero, ¿será que porque no me compran los ponchos? ¿Será que no, que he hecho? O sea, y hasta que fue la práctica la que me hizo darme cuenta, no, tuve que cerrar tienda. ¿Tú crees que mi esposo, o sea, ok, lo siento mucho, pero mi valía y la manera en como él me ve, las personas que me quieren, no cambió en lo mínimo? Entonces tuve que transitar por ese bajón de cerrar la tienda para darme cuenta finalmente que mi valía no tiene nada que, no iba por ahí, ¿no? Pero a veces, ¿qué ves? Tenemos tantas ideas y expectativas puestas, probablemente no solamente de nosotros, de la sociedad, de los padres, en fin, de tantas cosas, que también transitar los bajones o la importancia también de aceptar las derrotas, ¿no? Las derrotas y que no todo tiene que ser perfecto y que hay cosas que haciéndolo sean vale la pena. Mira, ponte con el libro, justo escribí esto hace poco, porque a mí me buscaron de la editorial de Planeta hace unos años a ver si quería escribir un libro. Y en ese momento yo les dije, en verdad no tengo, primero no sé ni qué escribiría y segundo no sé en qué tiempo lo haría. Ya, no puede ser ahorita. Y luego me volvieron a buscar el año pasado, que justo estaba empezando mi transición de salir del día a día de laboratorio y dije, ya, creo que voy a tener el tiempo, vamos a ver si puedo. Y cuando lo empecé a pensar, empezaron todas las expectativas altas. Pucha, pero si hago un libro tiene que ser el super libro, pero ¿será que voy a poder escribir algo que sea suficientemente bueno? Pero ¿será que si hago un libro tendría que ser un libro que le vaya súper bien, que se venda un montón? Todo ese patín, ¿no? Y ya estaba así como que casi que no, o sea, es que creo que les voy a decir que en verdad no, o sea, no, porque no tengo la confianza de que pueda escribir un libro que cumpla con esa expectativa. Y lo estaba conversando con mi socio, con el chamo, y le digo, pucha, chamo, ¿verdad? No sé si la hago, porque todo este rollo, ¿no? Y me dice, Mari, o sea, bájale un chance, como que no eres una PhD de Harvard que viene investigando hace 20 años desarrollo personal y profesional. O sea, no eres Brené Brown, ¿no? No soy, la admiro, pero no soy. Y ya, entonces, ¿por qué tienes que tener la expectativa de escribir el libro que escribiría Brené Brown? O sea, bájale un poco la expectativa. ¿Crees que puedes escribir un buen libro, que sea útil, que sea un proceso valioso para ti, que sea útil para alguien más? Dije, pucha, en verdad creo que sí. Ya, entonces, dale, no te pongas tan alta la valla, porque entonces tú misma te prohíbes de oportunidades que al final son oportunidades grandiosas. Y al final dije, ¿sabes qué? Sí, o sea, voy a escribir un libro que yo siento que a mí me hubiese gustado leer. Y voy a disfrutar del proceso independientemente del resultado. O sea, al final
si el libro le va súper bien y mucha gente que lo lee, seré feliz porque es parte de mi intención que traiga ese valor a otras personas. Pero si eso no pasa, o sea, voy a haber disfrutado el proceso y hacer algo que para mí es un cierre de un capítulo que me llena de orgullo y ya. Y eso te cambia todo, pues, porque al final, ahorita, por ejemplo, a mí me ha hecho feliz escribir el libro. Me ha hecho feliz, o sea, obviamente quiero que le vaya bien al libro, quiero que llegue a mucha gente, creo en lo que dice, pero no lo cambiaría por nada, ¿me entiendes? Así no se venda una copia más del libro, no cambiaría por nada el proceso que he seguido para escribirlo. Y creo que esa manera de ver las cosas nada, o sea, en verdad te hace la vida mucho más feliz al final, menos tortuosa. Exactamente, ¿no? Y además, de verdad que quien lo lee sí genera un impacto porque hablas desde la experiencia, no desde la teoría, sino, y eso es un regalo, es muy rico, digamos, porque es tu experiencia, por todo lo que has pasado, además muy honesta, muy sincera, muy vulnerable, muy auténtica, y dije, qué rico, ¿no? Vamos a traerla a Mari como a conversar un poquito eso, ¿no? Hablar un poquito de lo que hay adentro, y acá hay algo fundamental que es el propósito, ¿no? Esta idea de poder hacer las cosas. Creo que la determinación llega también por la pasión, por algo que te enamora, ¿no? Si no, como que lo intentas y entonces encontrar nuestro propósito en la vida, Mari. Yo tengo la suerte desde que tuve uso de razón, casi que ya sabía por dónde iba, ¿no? Lo mío. Y he ido a por ello en la vida, más o menos. Este sentido de propósito me ha acompañado. Pero hay gente que de pronto no puede seguir su propósito o no lo conoce o no lo encuentra, ¿no? No sabe por dónde buscar. Y eso creo que también es importante porque cambia lo que haces con tu vida, cómo transitas tu vida, el aspecto laboral, el aspecto de tantas cosas. ¿Cómo encontrar nuestro propósito? Sí, es una buena pregunta. De hecho, cuando estábamos pensando en el título del libro, yo originalmente le había puesto carreras plenas, ¿ya? Porque me gusta mucho la palabra plenitud, que siento que es una palabra que comprende muchas cosas. Y mi editor me decía, uy, no, a mí me gusta más carreras con propósito. Y yo le decía, pero siento que propósito está como un poco trillado, tal vez, ¿no? Y él me decía, vas a ver que es mucho más comprensible y así sea una palabra muy usada, es por algo, ¿no? Es porque es una palabra valiosa. Y en verdad ahora me siento contenta que elegimos ese nombre, porque siento que tenemos que tratar de destrillar propósito y más bien redefinir qué entendemos por propósito, que eso es lo que yo intento hacer mucho en el libro también. O sea, primero creo que el propósito no es algo que mágicamente aparece un día, ¿no? A veces hay gente que está como en la angustia de cuál es mi propósito en la vida y esa no es la idea, no es algo que de pronto un día vas a descubrir. Yo creo que el propósito es algo que se construye con intención, pensando en, oye, ¿qué traigo yo a la mesa, ¿no? ¿Qué me hace distinta a mí? ¿Qué me hace buena a mí? ¿En qué me diferencio? ¿Qué disfruto, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que me gustan, que me enganchan, que me motivan, que me hacen querer seguir dándolo más? ¿Y cómo puedo aportar a mi entorno? Y creo que es bien importante decir aportar a mi entorno porque muchas veces también confundimos propósito con impacto social y no es lo mismo, ¿no? Mucha gente dice, pucha, que propósito es ya, pues la que está trabajando en la fundación ayudando a los niños con anemia. Eso puede ser. Pero tú también puedes tener un gran sentido de propósito siendo contador en un banco. O sea, no depende del tipo de trabajo que hagas. Para mí, y esto es mi mirada, obviamente, y la que he tratado de transmitir en el libro, y ayudar con varias herramientas en este proceso, depende muchísimo más de cuál es el impacto que yo quiero tener en mi entorno, en los demás, en mi equipo de trabajo, de repente en los clientes que atiendo, en mi familia, en mi país. O sea, ¿cuál es esa huella que yo quiero dejar? ¿Con quién soy? ¿Con cómo soy? ¿Con cómo hago las cosas? Y eso, en realidad, es más un mindset para mí. Es un mindset de cómo vivo la vida desde un lugar de pensar cuál quiero que sea mi contribución. No, sí, tienes toda la razón. Y qué rico que también podamos tener esa mirada introspectiva para poder, efectivamente, creo que se trata de poder irradiar aquello bonito en las personas que nos rodean, ¿no? Y que, bueno, no importa, sea chiquito o grande, eso no importa tanto, ¿no? Que no sea una cosa grandiosa, sino puede ser grandiosa sin tener que expandirse, ¿no? Totalmente. Y a veces cuando queremos que sea tan grandiosa, más nos agobiamos y más empezamos que o es todo o es nada, ¿no? O sea, o renuncio a mi trabajo y me mudo a África
dedica a salvar a los niños que están pasando hambre, o sabes que no hago nada y sigo aquí en mi vida como está, ¿no? Eso lo escucho un montón, o sea, a cada rato escucho gente que dice, ay, a mí hay un tema que me apasiona, pero bueno, ya cuando me retire algún día de acá 25 años, veré si hago un voluntariado en eso, ¿no? Y para mí es como, no, así no funciona, o sea, en todo tu día puedes abrir espacio para esas cosas que sean contribuir, aportar y que te vayan llenando. Creo que por eso es más, no es una cosa lineal. A veces creemos, ya, esta etapa de mi vida gano plata y eso es lo que hago. Ya, la siguiente etapa de mi vida haré tiempo para aquellas cosas que me mueven y me motivan. No es así, ¿no? Para mí es, no, hay que redefinir para mezclar y hacer un poco espacio en esta vida que tenemos para todas aquellas cosas que son importantes para nosotros. Sí, totalmente. Y la vida es mucho más rica, ¿no? También, o sea, como más amable también, ¿no? Hay que leer el libro porque de verdad es una experiencia muy rica la que compartes de digamos, todo lo que has aprendido, todo lo que sí, te acompaña también para que tú ahora puedas irradiar y compartir también desde la experiencia, ¿no? Y creo que eso es riquísimo. Mari, siempre me gusta darle la última palabra a mis invitados. Es decir, ¿hay algo que no te haya preguntado? ¿Hay algo que nunca nadie te haya preguntado y quieras decir? ¿Cómo quieres cerrar este episodio? Ay, buena pregunta. Algo que no me hayas preguntado que quiera decir. A ver, yo creo que diría que un poco volviendo a los temas que hemos conversado hoy, hay una frase, una cita que puse en el libro. A ver, déjame ver si la encuentro porque... Está lleno de subrayamientos y cosas. La puse en el comienzo del capítulo, me parece que es el capítulo 2. Ya, es de Maya Angelou, que es una escritora que me gusta mucho, y dice, hace tiempo aprendí que lo más sabio que puedo hacer es estar de mi propio lado. Y la puse ahí porque me encanta lo que esa cita representa. Tenemos que estar de nuestro lado. O sea, si tú no partes estando de tu lado, ¿quién más lo va a estar? Y esto es un trabajo continuo, porque a veces se nos olvida. O sea, a mí a cada rato se me olvida y hago cosas y tomo decisiones que digo... ¿Por qué hice esto? O sea, esto no suma puntitos, digamos, de subirme o sea, de motivarme, de estar de mi lado, ¿no? Y creo que todas las personas nos merecemos eso. Creo que ese es el primer paso, en verdad, ¿no? Y entender que estar de tu lado no significa estar en contra del lado del otro, ¿no? Para nada, pero de ser más amables con nosotras mismas, de no exigirnos tanto. A veces es algo tan simple como de ser con nosotras como seríamos con alguien que queremos, que es algo con lo que todo el mundo se puede relacionar y a veces nuestra propia valla es distinta, ¿no? Y es una valla mucho más alta, más exigente. Entonces creo que eso dejaría como mensaje final para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, Mari, de verdad. Un lujo, gracias por haberte dado el tiempo, además, porque sí sé que estás a mil y tal, pero lo hicimos finalmente. Sí, gracias a ti. Se dio y espero que esto pueda inspirar y acompañar a quienes lo escuchen. Así que muchísimas gracias. A ti, gracias, Mica.